El conflicto comenzó a gestarse una tarde de marzo, cuando el doctor Herrera revisaba los resultados de los últimos análisis del Papa. Las cifras no coincidían con la narrativa oficial. Mientras los comunicados hablaban de leve malestar pasajero, los números en aquellos papeles revelaban un deterioro acelerado que requería intervención inmediata. Pero más preocupante aún era la discrepancia entre las recomendaciones médicas que él había prescrito y las decisiones que finalmente se estaban tomando sobre el tratamiento del Santo Padre. Doctor Herrera, su santidad está siendo atendido conforme a los protocolos establecidos, le había dicho secamente el cardenal Valerio Rossi cuando Matteo intentó expresar su preocupación. El rostro aristocrático del italiano, enmarcado por el rojo cardenalicio, no mostraba la más mínima fisura. Confíe en que la curia sabe lo que es mejor para la iglesia en estos momentos delicados. Pero no era la iglesia quien sufría en aquella cama, pensaba Matteo. Era un hombre de carne y hueso, un hombre cuya voluntad parecía estar siendo silenciada por razones que escapaban a la medicina. Durante una de sus visitas, el Papa le había confiado algo que ahora resonaba en su mente como un tambor incesante. Matteo, cuando llegue el momento, quiero que el mundo sepa la verdad. No la verdad que conviene, sino la que libera. El cardenal Rossi intensificó su presencia en los días siguientes. Ya no eran sugerencias veladas, sino órdenes directas. Doctor, sus informes deben ajustarse a la línea oficial. La estabilidad de la Santa Sede está por encima de cualquier otra consideración. Sus ojos, fríos como el mármol de las estatuas vaticanas, transmitían una amenaza que no necesitaba palabras. La conciencia de Matteo se convirtió en un campo de batalla. Por un lado, su juramento de lealtad al Vaticano, la institución que había confiado en él durante una década. Por otro, su deber como médico, su compromiso con la verdad y, sobre todo, aquella promesa hecha al hombre que ahora luchaba entre la vida y la muerte. ¿Hasta dónde llegaba la obediencia? ¿Cuándo el silencio se convertía en complicidad? Cada noche, arrodillado ante la imagen de la guadalupana, Matteo buscaba respuestas. «Madre mía, ¿qué debo hacer?», susurraba en la oscuridad de su habitación. El silencio que seguía a sus plegarias era tan pesado como los secretos que guardaba. Fue entonces cuando notó la presencia silenciosa pero constante de Sor Elena Gutiérrez, la enfermera mexicana, con su rostro sereno y sus manos siempre dispuestas a aliviar el sufrimiento, parecía observar todo con una claridad que a él le faltaba. Una tarde, mientras preparaban medicamentos en el pequeño dispensario, sus miradas se cruzaron y Matteo supo que ella también veía lo que estaba ocurriendo. «Doctor Herrera, a veces el silencio pesa más que cualquier palabra», dijo ella en voz baja, sin mirarlo directamente. No necesitaba decir más. En aquella frase estaba contenida toda la tensión, toda la duda, todo el dilema moral que lo atormentaba. La conciencia del doctor Herrera era un campo de batalla, y el tiempo para elegir un bando se agotaba. El 21 de abril de 2025 se acercaba inexorablemente, como una sombra que crecía a cada hora, a cada minuto, amenazando con engullirlo todo a su paso. El 21 de abril de 2025 amaneció con un cielo plomizo sobre Roma. Las campanas de San Pedro resonaban con un eco sombrío mientras la noticia se esparcía por el mundo. El Papa Francisco había fallecido durante la madrugada. Los medios de comunicación repetían incansablemente el comunicado oficial. Su santidad ha partido a la casa del Padre tras una breve enfermedad, rodeado de sus colaboradores más cercanos y en paz con Dios. Pero el doctor Matteo Herrera sabía que aquella no era toda la verdad. Él había estado allí, en la habitación papal, durante aquellas últimas horas. Había sido testigo de algo que contradecía frontalmente la versión oficial, algo que ahora le quemaba la conciencia como hierro al rojo vivo. No era simplemente que la enfermedad hubiera sido más grave de lo que se había comunicado. No era solo que ciertos tratamientos recomendados hubieran sido ignorados por razones políticas. Era algo mucho más profundo y perturbador. Durante sus últimos días de lucidez, el Papa había confiado a Matteo un mensaje, un deseo final que la curia, encabezada por el cardenal Rossi, había decidido deliberadamente ignorar. «Quiero que mi último acto sea un gesto de reconciliación», le había dicho el pontífice, tomando su mano con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. «He escrito una carta para ser publicada tras mi muerte. Una carta que pide perdón por los errores históricos de la Iglesia
y abre las puertas a cambios que muchos consideran imposibles. Está en el cajón de mi escritorio, bajo el breviario. Mateo había visto la carta. La había leído a petición del propio Papa, quien quería asegurarse de que al menos una persona de confianza conociera su contenido. Era un documento revolucionario, un llamado a la humildad institucional, a la apertura hacia grupos históricamente marginados, a una reforma profunda que priorizara el mensaje evangélico por encima de las estructuras de poder. Y ahora, esa carta había desaparecido. El cardenal Rossi la había confiscado la misma noche del fallecimiento, mientras ordenaba sellar las habitaciones papales. Por el bien de la Iglesia, había dicho, para evitar confusiones y divisiones en un momento tan delicado. La revelación golpeó a Mateo como una ola de agua helada. No se trataba solo de un diagnóstico ocultado o de un tratamiento negado. Se trataba del último deseo espiritual del Papa, de su legado moral, de su intento final de guiar a la Iglesia hacia un camino de renovación y humildad. Un deseo que estaba siendo enterrado junto con su cuerpo. En ese momento, arrodillado en la Capilla Sixtina casi vacía mientras el cuerpo del pontífice era preparado para el funeral de Estado, el doctor Herrera comprendió que su dilema iba mucho más allá de la medicina. Ya no se trataba solo de sigilo profesional o de lealtad institucional. Se trataba del alma misma de la Iglesia que tanto amaba. La epifanía llegó con la claridad de un relámpago. Mantener ese secreto no sería lealtad, sino traición. No solo traición al Papa, sino a todo lo que él representaba, a los millones de fieles que veían en Francisco una esperanza de renovación, a la promesa de una iglesia más cercana al mensaje original de Cristo. Con manos temblorosas, Mateo sacó de su bolsillo el pequeño cuaderno donde había anotado, palabra por palabra, el contenido de aquella carta desaparecida. Lo había hecho por instinto, quizás guiado por una premonición, la noche misma en que el Papa le había mostrado el documento. Ahora, esas páginas eran el único testimonio de la verdadera voluntad final del pontífice. La decisión cristalizó en su mente con una certeza absoluta. Debía hacer público ese mensaje. Debía honrar la confianza que el Papa había depositado en él. Pero hacerlo significaría enfrentarse al poder de la curia, arriesgar su carrera, su reputación, quizás incluso su seguridad personal. Durante el solemne velatorio, mientras miles de fieles desfilaban para dar el último adiós al Papa, Mateo observó al cardenal Rossi dirigiendo el protocolo con gesto impasible. Sus miradas se cruzaron por un instante, y el médico supo que el cardenal sospechaba de él. Ya no había vuelta atrás. Esa noche, en la soledad de su apartamento, el doctor Herrera tomó su decisión final. Sacó la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe y la colocó frente a él. «Madre mía», susurró, «dame la fuerza para hacer lo correcto». Un extraño sosiego lo invadió, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. La incertidumbre se disipaba, reemplazada por una determinación serena pero inquebrantable. El doctor Herrera había elegido su camino. Ahora debía prepararse para enfrentar las consecuencias. Las noches siguientes fueron un tormento para Mateo. El sueño lo abandonó por completo, reemplazado por una vigilia inquieta donde las dudas volvían a asaltarlo como sombras en la oscuridad. ¿Y si estaba exagerando la importancia de aquella carta? ¿Y si el cardenal Rossi tenía razón y su publicación causaría más daño que bien? ¿No sería mejor esperar, quizás hablar con otros cardenales, buscar una solución menos drástica? Pero cada mañana, al rezar frente a la imagen de la guadalupana, la certeza regresaba con renovada fuerza. Recordaba el rostro del Papa, la intensidad de su mirada cuando le confió aquel último deseo. «La verdad os hará libres», había citado el pontífice. Y Mateo sabía, en lo más profundo de su ser, que no podía traicionar esa confianza. Durante el funeral solemne en la plaza de San Pedro, mientras observaba el féretro rodeado de cardenales y dignatarios, Mateo sintió una presencia a su lado. Era Sor Elena, con su hábito impecable y su mirada serena pero penetrante. «Doctor Herrera», murmuró ella sin apartar la vista del altar. «Si necesita ayuda, busque la capilla de Santa Marta a medianoche». Hay personas que aún creen en la visión del Santo Padre. Aquellas palabras pronunciadas casi en un suspiro fueron como un bálsamo para su espíritu atormentado. No estaba solo. Había otros, dentro de los muros vaticanos, que también veían lo que estaba ocurriendo, que también anhelaban la verdad. Esa misma noche,
Mateo se deslizó silenciosamente hacia la pequeña capilla. Allí encontró a Sor Elena junto a un sacerdote jesuita de edad avanzada, que se presentó simplemente como Padre Roberto. «Sabemos lo que está pasando», dijo el anciano con voz firme a pesar de su fragilidad. «Y sabemos que usted fue el último confidente del Papa». Con el corazón latiendo aceleradamente, Mateo les contó todo. La carta desaparecida, las palabras del pontífice, la intervención del cardenal Rossi. Les mostró sus notas, el testimonio escrito que había preservado casi por instinto. «Lo que planea hacer es peligroso», advirtió el padre Roberto. «Rossi tiene aliados poderosos, no solo dentro del Vaticano. Intentarán desacreditarlo, destruir su reputación. Dirán que está perturbado por el dolor, que inventó todo. Necesitamos evidencia que respalde su testimonio», añadió Sor Elena. «Algo más que sus notas personales». Fue entonces cuando Mateo recordó algo crucial. La noche en que el Papa le mostró la carta, había dictado un mensaje de voz en su teléfono, una práctica habitual para recordar detalles importantes de los tratamientos. En ese audio, se escuchaba claramente la voz del pontífice, mencionando la existencia del documento y su ubicación. No era la carta completa, pero era una prueba de que no estaba inventando nada. Mientras tanto, el cardenal Rossi comenzó a mover sus fichas. Mateo notó que lo vigilaban. Un día, al regresar a su consultorio, encontró que alguien había registrado sus archivos. Otro día fue convocado a una reunión con el jefe de seguridad del Vaticano, quien le recordó amablemente sus compromisos de confidencialidad. «Doctor Herrera», le dijo el cardenal Rossi durante un encuentro aparentemente casual en los jardines vaticanos, «he oído que está usted perturbado por los recientes acontecimientos. Es comprensible. El duelo afecta de maneras extrañas, incluso a los hombres de ciencia. Quizás debería tomarse un tiempo de descanso, regresar a México por una temporada». La amenaza velada era clara. Estaban ofreciéndole una salida digna, un exilio dorado. Si la rechazaba, lo que vendría después sería mucho menos amable. Cada paso hacia la verdad era un paso hacia el peligro. Mateo comenzó a preparar meticulosamente su testimonio. Con la ayuda del padre Roberto y Sor Elena, contactó discretamente con una periodista italiana de confianza, Francesca Lombardi, conocida por su integridad y su cobertura respetuosa, pero incisiva sobre asuntos vaticanos. «Si vamos a hacer esto», dijo Francesca durante su primer encuentro secreto en una pequeña cafetería de Trastevere, «necesitamos ser absolutamente precisos. No podemos dar un solo paso en falso. Rossi y sus aliados estarán esperando cualquier error para desacreditarnos». Durante días, Mateo trabajó en reconstruir cada detalle de sus conversaciones con el Papa, en organizar cronológicamente los eventos, en asegurarse de que cada afirmación pudiera ser corroborada de alguna manera. El audio en su teléfono, aunque breve, era crucial. También tenía los registros de sus visitas médicas, que demostraban las discrepancias entre sus recomendaciones y las decisiones tomadas posteriormente. La presión comenzó a pasar factura. Mateo perdió peso. Las ojeras se marcaron profundamente bajo sus ojos, y un temblor sutil apareció en sus manos. Cada sombra en los pasillos del Vaticano parecía esconder a un espía. Cada conversación interrumpida despertaba sospechas. El miedo se convirtió en su compañero constante, pero también lo hizo una determinación férrea que ni él mismo sabía que poseía. Una tarde, mientras revisaba unos expedientes en su consultorio, recibió una llamada de su madre desde Puebla. La voz de doña Guadalupe sonaba preocupada. «Hijo, ayer vinieron 2 hombres preguntando por ti. Decían ser del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no me mostraron identificación. Querían saber cuándo regresarías a México, si habías mencionado problemas en tu trabajo». El mensaje era claro. La influencia del cardenal Rossi llegaba hasta su hogar en México. Estaban presionando a su familia. La indignación que sintió Mateo ante esta táctica disipó cualquier duda restante. Ya no se trataba solo de honrar la memoria del Papa. Ahora era también una cuestión de dignidad personal. «Mamá, escúchame bien», le dijo con una calma que no sentía. «Si vuelven esos hombres, no les digas nada. Llama inmediatamente a mi tío Javier, el abogado. Estoy bien, te lo prometo. Pronto entenderás lo que está pasando». Esa misma noche, Mateo, el padre Roberto y Sor Elena se reunieron con Francesca Lombardi en un apartamento discreto en las afueras de Roma. Había llegado el momento de tomar la decisión final.
Una vez que publiquemos esto, no hay vuelta atrás, advirtió Francesca. El Vaticano negará todo, por supuesto. Dirán que es una fabricación, que usted está resentido por algún motivo personal, que busca notoriedad. Lo sé, respondió Mateo. Pero hay algo más importante que mi reputación en juego aquí. El padre Roberto, con la sabiduría de sus muchos años, añadió: la Iglesia ha sobrevivido a muchas crisis a lo largo de los siglos. Sobrevivirá a esta también. Y quizás, con el tiempo, esta verdad ayude a sanarla. Sor Elena, siempre práctica, preguntó: ¿cuándo lo haremos? Mañana es el cónclave, respondió Francesca. Los cardenales entrarán en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo papa. El mundo entero estará mirando hacia el Vaticano. Es el momento perfecto. Mientras los demás discutían los detalles finales, Mateo se acercó a la ventana. Roma se extendía ante él, eterna y misteriosa, bajo el manto de la noche. Pensó en el largo camino que lo había llevado hasta allí, desde el pequeño consultorio en Puebla hasta convertirse en el médico personal del Papa, y ahora en el portador de una verdad incómoda que podría sacudir los cimientos de la institución más antigua del mundo occidental. ¿Qué diría su padre, tan devoto y respetuoso de la jerarquía eclesiástica? Entendería que a veces la verdadera lealtad requiere el valor de cuestionar, de desafiar, incluso de revelar lo que otros preferirían mantener oculto. La mañana siguiente amaneció con una claridad inusual sobre Roma. Mateo despertó antes del alba, rezó largamente frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y luego se preparó meticulosamente, como si fuera una batalla. En cierto modo, lo era. A las 9:00 am, mientras los cardenales se preparaban para entrar en procesión a la Capilla Sixtina, el artículo de Francesca Lombardi se publicó simultáneamente en 3 importantes periódicos internacionales y en una plataforma digital de gran alcance. El titular era sobrio pero contundente: el último deseo del Papa Francisco, la carta que el Vaticano no quiere que leas. El artículo presentaba el testimonio completo del Dr. Herrera, respaldado por el audio parcial, los registros médicos y las declaraciones anónimas de fuentes dentro del Vaticano, el padre Roberto y Sor Elena, aunque sus identidades permanecían protegidas. Incluía también una transcripción de las notas de Mateo sobre el contenido de la carta desaparecida. La reacción fue inmediata y abrumadora. En cuestión de horas, la noticia dio la vuelta al mundo. Las redes sociales estallaron. Los canales de televisión interrumpieron su programación regular. Los teléfonos en las oficinas de prensa del Vaticano no dejaban de sonar. Como era de esperar, la primera respuesta oficial fue una negación categórica. El portavoz del Vaticano calificó el artículo de sensacionalista y carente de fundamento, sugiriendo que el doctor Herrera había malinterpretado conversaciones privadas y que posiblemente estaba afectado emocionalmente por la pérdida de su santidad. Pero algo inesperado ocurrió. Mientras el cónclave se desarrollaba tras las puertas cerradas de la Capilla Sixtina, católicos de todo el mundo comenzaron a manifestarse. No eran protestas airadas, sino vigilias de oración, reuniones espontáneas donde se leían en voz alta las palabras atribuidas al Papa en aquella última carta. El mensaje de reconciliación, de humildad institucional, de apertura hacia los marginados, resonaba profundamente en millones de fieles que veían en él la esencia misma del mensaje evangélico. En las horas siguientes, Mateo se mantuvo oculto en el apartamento seguro que Francesca había preparado. Las llamadas y mensajes inundaban su teléfono. Colegas médicos, amigos, familiares, periodistas, todos querían hablar con él, algunos para apoyarlo, otros para cuestionarlo. Decidió mantener el silencio, siguiendo el consejo de Francesca. Deja que la historia hable por sí misma, le había dicho. Tu testimonio ya está ahí fuera, ahora es el momento de observar. A mediodía del segundo día, mientras el mundo seguía pendiente del humo que saldría de la chimenea de la Capilla Sixtina, ocurrió algo inesperado. El cardenal Mendoza, un respetado prelado colombiano conocido por su trabajo con comunidades indígenas, abandonó el cónclave. Según el protocolo, esto solo podía ocurrir por enfermedad grave, pero el cardenal apareció minutos después ante los periodistas congregados en la plaza de San Pedro. He leído el testimonio del doctor Herrera, declaró con voz firme pero emocionada, y debo decir que coincide con conversaciones que yo mismo tuve con su santidad en sus últimas semanas.
El Papa Francisco me habló de esa carta, de su visión para una iglesia más cercana al mensaje original de Cristo. No puedo en conciencia participar en un cónclave donde esta verdad está siendo deliberadamente silenciada. La declaración del cardenal Mendoza fue como una bomba. En las horas siguientes, otros 2 cardenales abandonaron también el cónclave para unirse a su postura. El mundo católico estaba presenciando algo sin precedentes en la historia moderna, una fractura visible en el proceso de elección papal. Mientras tanto, en el apartamento seguro, Mateo recibió una llamada de un número desconocido. Con cierta aprensión contestó: «Doctor Herrera». La voz al otro lado era inconfundible. «El cardenal Rossi. Creo que debemos hablar». «No tengo nada que hablar con usted, Eminencia», respondió Mateo, sintiendo como el corazón le latía con fuerza. «Ha desatado fuerzas que no comprende», continuó Rossi, su tono oscilando entre la amenaza y algo que sonaba casi como súplica. «La iglesia necesita estabilidad, no más divisiones. Aún podemos encontrar una solución que satisfaga a todos». «¿Una solución? ¿Como hacer desaparecer la carta del Santo Padre? ¿Como intentar intimidar a mi familia en México?». Hubo un largo silencio antes de que Rossi respondiera. «Venga al Palacio Apostólico esta noche. Solo. Le prometo seguridad. Hay cosas que necesita saber, contextos que desconoce». Mateo consultó con Francesca y el padre Roberto. Ambos coincidieron en que podría ser una trampa, pero también una oportunidad única para obtener más información, quizás incluso una confesión. «No irá solo», decidió Francesca. «Tengo contactos en la Guardia Suiza. Podemos arreglar protección discreta». Esa noche, mientras Roma se sumía en una tensión expectante por el cónclave que continuaba sin resolución, Mateo atravesó las puertas del Vaticano. Un joven guardia suizo lo escoltó silenciosamente hasta una pequeña sala de reuniones en el Palacio Apostólico. Allí lo esperaba no solo el cardenal Rossi, sino también otros 2 cardenales que Mateo reconoció como miembros influyentes de la curia. «Doctor Herrera», comenzó Rossi, su rostro una máscara de dignidad forzada. «Le agradezco que haya venido. Lo que vamos a discutir no debe salir de esta habitación». Durante las 2 horas siguientes, Mateo escuchó una versión de los hechos que nunca habría imaginado. Según los cardenales, la carta del Papa no contenía solo reflexiones espirituales, sino también acusaciones específicas sobre corrupción financiera que implicaban a importantes figuras dentro y fuera del Vaticano. Nombres de políticos, empresarios, incluso líderes de organizaciones criminales que habían utilizado el Banco Vaticano para operaciones de dudosa legalidad. «Si esa carta se hubiera hecho pública en su totalidad», explicó uno de los cardenales, «no solo habría dañado la reputación de la Iglesia, sino que habría puesto en peligro vidas, incluida la suya, doctor». Mateo los escuchó en silencio, procesando cada palabra, cada gesto. Parte de él quería creerles, entender sus motivos como una forma retorcida de protección, pero otra parte, quizás la más honesta, reconocía el olor del miedo y la manipulación. «¿Y qué proponen ahora?», preguntó finalmente. «Un compromiso», respondió Rossi. «El nuevo Papa, sea quien sea, emitirá una declaración reconociendo la existencia de la carta y adoptando las recomendaciones espirituales del Papa Francisco. A cambio, usted matizará su testimonio, admitiendo que quizás malinterpretó algunas partes debido al estrés y la emoción del momento». Mateo miró directamente a los ojos del cardenal Rossi. En ellos vio no la arrogancia que esperaba, sino algo más complejo. El miedo de un hombre que ve cómo el mundo que ha conocido y controlado durante décadas comienza a desmoronarse. «Eminencia», dijo Mateo con una calma que surgía de su certeza interior, «no puedo aceptar ese compromiso, no porque busque venganza o notoriedad, sino porque le hice una promesa al Santo Padre. Y porque creo, como él creía, que la Iglesia solo puede sanar a través de la verdad completa, no de verdades parciales o convenientes». Se levantó para marcharse, pero antes de llegar a la puerta, añadió: «Si realmente quieren honrar al Papa Francisco, no busquen silenciar su mensaje, abrácenlo, por doloroso que sea el proceso de cambio. Esa es la verdadera lealtad». Al salir del Palacio Apostólico, Mateo sintió un extraño alivio, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. La decisión ya no estaba en sus manos. Había cumplido su promesa, había dado testimonio de la verdad como la conocía. Lo que sucediera ahora dependía de fuerzas mucho más grandes que él. Esa misma noche, mientras regresaba al apartamento seguro, la noticia se propagó como fuego. Humo blanco se elevaba desde la Capilla Sixtina. El cónclave había elegido un nuevo papa.
La multitud en la plaza de San Pedro creció rápidamente, a pesar de la hora tardía. Mateo, Francesca, el padre Roberto y Sor Elena seguían los acontecimientos por televisión, conteniendo la respiración. ¿Quién sería el elegido? ¿Un conservador que intentaría enterrar definitivamente el asunto? ¿O alguien dispuesto a enfrentar la verdad? Cuando el cardenal protodiácono apareció en el balcón central de la Basílica de San Pedro para hacer el anuncio tradicional, el mundo católico entero contuvo la respiración. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum tomam, sancte Romanae ecclesiae cardinalem ocoro, qui sibi nomen imposuit Ioannem vigesimum quartum. El cardenal Thomas Okoro, de Nigeria. Un hombre conocido por su compromiso con la justicia social, su defensa de los refugiados y su postura firme contra la corrupción. No era considerado ni un radical ni un conservador, sino un hombre de profunda fe y pragmatismo pastoral. Juan 24, murmuró el padre Roberto. Un nombre significativo. Juan 23 fue quien convocó el Concilio Vaticano II, quien abrió las ventanas de la iglesia para que entrara aire fresco. Los cuatro intercambiaron miradas de cauta esperanza. ¿Sería esta elección una señal de que el mensaje del Papa Francisco, a pesar de los intentos de silenciarlo, había sido escuchado? No tuvieron que esperar mucho para obtener una respuesta. En su primera aparición pública, el recién elegido Papa Juan XXIV sorprendió a todos al desviarse del discurso tradicional. «Queridos hermanos y hermanas», dijo con voz firme y acentuada por su inglés nigeriano, «asumo este ministerio en un momento de turbulencia para nuestra iglesia. Han surgido preguntas sobre las últimas voluntades de mi predecesor, el Papa Francisco, de santa memoria. Quiero que mi primer acto como sumo pontífice sea un compromiso con la verdad y la transparencia». Un murmullo recorrió la plaza y las salas de redacción de todo el mundo. «He ordenado una investigación completa sobre el asunto de la carta mencionada en recientes publicaciones. Si tal documento existe, será encontrado y su contenido será respetado. La Iglesia no teme a la verdad, porque como nos enseñó nuestro Señor, la verdad nos hará libres». En el apartamento, Sor Elena dejó escapar un sollozo de alivio. El padre Roberto se persignó lentamente. Francesca, siempre la periodista, ya estaba tomando notas frenéticamente. Y Mateo simplemente cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente por sus mejillas. Los días siguientes fueron un torbellino. La investigación ordenada por el nuevo Papa avanzó con sorprendente rapidez. El cardenal Rossi, anticipándose quizás a lo inevitable, presentó su renuncia por motivos de salud, que fue aceptada inmediatamente. Otros miembros de la curia vinculados a la desaparición de la carta siguieron su ejemplo. Una semana después de su elección, el Papa Juan XXIV convocó a una rueda de prensa sin precedentes. Con solemnidad, pero también con una determinación inquebrantable, anunció que la carta del Papa Francisco había sido encontrada en una caja fuerte, oculta en los archivos privados del cardenal Rossi. Esta carta, declaró el pontífice, sosteniendo el documento, contiene reflexiones profundas sobre el futuro de nuestra Iglesia y denuncias específicas sobre prácticas que se han desviado del mensaje evangélico. A partir de hoy, este documento será público y sus recomendaciones serán la base para un proceso de reforma que iniciaremos inmediatamente. La carta, tal como Mateo la había descrito, llamaba a una iglesia más inclusiva, más transparente, más cercana a los pobres y marginados. Pero también contenía algo que Mateo no había mencionado, quizás porque el Papa no había llegado a compartirlo con él. Un llamado específico a convocar un nuevo concilio ecuménico, un Vaticano III que abordara los desafíos del siglo XXI, con el mismo espíritu de apertura que había caracterizado al Concilio Vaticano II. 3 meses después de aquella tumultuosa semana, Mateo Herrera regresó a México. Su misión en Roma había concluido. El nuevo Papa le había ofrecido continuar como médico personal, pero Mateo sentía que era tiempo de volver a sus raíces, a su pequeña clínica en Puebla, donde todo había comenzado. La tarde antes de su partida, recibió una invitación inesperada. El Papa Juan XXIV quería verlo en privado. En una pequeña sala de Santa Marta, lejos de las formalidades del protocolo vaticano, el pontífice lo recibió con un abrazo cálido. «Doctor Herrera», dijo con una sonrisa, o mejor dicho, «Mateo, quería agradecerte personalmente antes de que regreses a México.
Tu valentía nos ha recordado a todos algo que a veces olvidamos en estos pasillos de poder. ¿Qué cosa, santidad?, preguntó Mateo, aún incómodo con la familiaridad que el Papa mostraba hacia él. Que la Iglesia no son sus edificios, ni sus jerarquías, ni siquiera sus tradiciones. La Iglesia es el pueblo de Dios caminando juntos en busca de la verdad, y a veces esa verdad viene de los lugares más inesperados. El Papa hizo una pausa y miró por la ventana hacia la plaza de San Pedro. Francisco lo sabía, por eso confió en ti. Conversaron durante casi una hora. El Papa le contó sobre los planes para el futuro concilio, sobre las resistencias que ya estaba encontrando, pero también sobre los sorprendentes apoyos que surgían de sectores tradicionalmente conservadores. El camino no será fácil, admitió Juan 24, pero es el camino correcto, y eso es lo que importa. Antes de despedirse, el Papa le entregó a Mateo un pequeño estuche. Francisco quería que tuvieras esto, me lo dijo el cardenal Mendoza, quien aparentemente recibió instrucciones específicas. Mateo abrió el estuche con manos temblorosas. Dentro había un crucifijo sencillo de plata, el mismo que el Papa Francisco llevaba siempre consigo. Junto a él, una nota manuscrita. Para Mateo, quien me recordó que la fe sin obras está muerta. Que este símbolo te recuerde siempre que la verdad, aunque a veces dolorosa, es el único camino hacia la luz. Con gratitud y afecto, Francisco. Mateo no pudo contener las lágrimas. Aquel pequeño objeto representaba no solo un recuerdo personal del hombre que había llegado a admirar profundamente, sino también un recordatorio constante de que incluso las acciones más pequeñas, guiadas por la conciencia y la verdad, pueden tener consecuencias inmensas. Al día siguiente, mientras el avión despegaba del aeropuerto de Roma, Mateo miró por la ventanilla hacia la ciudad que había cambiado su vida para siempre. La cúpula de San Pedro brillaba bajo el sol de la tarde, imponente y eterna. Pero ahora, para él, ya no representaba solo el poder y la tradición de una institución milenaria. Era también un símbolo de esperanza, de la posibilidad de cambio incluso en las estructuras más antiguas y arraigadas. En su bolsillo, el crucifijo de plata parecía palpitar con vida propia, recordándole que la historia de la que había formado parte apenas comenzaba. El verdadero trabajo, la transformación de la Iglesia que Francisco había soñado y que Juan 24 estaba determinado a continuar, apenas estaba en sus primeras etapas. Su teléfono vibró con un mensaje de Francesca. La primera comisión del concilio se reunirá el próximo mes. El Papa ha nombrado a laicos entre sus miembros, incluyendo mujeres. Esto es histórico. Te mantendré informado. Cuídate, amigo. Mateo sonrió. Quizás su papel en esta historia había terminado, pero la historia misma continuaba desarrollándose. Y de alguna manera, sentía que seguiría siendo parte de ella, aunque fuera desde la distancia de su pequeña clínica en Puebla. Mientras el avión se adentraba en las nubes, Mateo cerró los ojos y por primera vez en muchos meses, rezó. No una oración formal o aprendida, sino una simple expresión de gratitud por haber sido instrumento de algo más grande que él mismo. Por haber tenido el valor de defender la verdad cuando hubiera sido más fácil callar. Por haber honrado la confianza depositada en él. Gracias, Francisco, murmuró. Descansa en paz. Tu mensaje vive. Y en algún lugar, más allá de las nubes que atravesaba el avión, más allá del entendimiento humano, quizás el espíritu del Papa argentino sonreía, satisfecho de que su última carta, su testimonio final, hubiera encontrado el camino hacia la luz.